Con nosotros Rubén Oscar Godoy, licencia LU1HRG. Estamos hablando de que hoy es el Día Mundial de la Radioafición, del radioaficionado en realidad. Y bueno, Rubén, le voy a contar cómo fue todo esto para contarle del día 1 a la audiencia. Rubén se comunicaba con nosotros, conmigo personalmente, un poco para plantear esta entrevista. Y realmente a medida que fuimos intercambiando algunos mensajes con Rubén, bueno, resultaba muy interesante porque sé que detrás de la radioafición hay una pasión, y es una pasión que realmente tiene sus características y es muy interesante para contarlo, sobre todo porque Rubén Oscar Godoy, que está aquí, ya lo voy a saludar, es el único radioaficionado registrado, ¿no? En ENACOM en Villa del Dique. Ya le voy a preguntar también qué significa eso, ¿no? Porque hay que decir que como radioaficionado no es el único, pero es el único registrado en ENACOM aquí en Villa del Dique. Lo voy a invitar que se acerque un poquito más al micrófono a Rubén y saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buenas tardes, Germán. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por el espacio. A pesar de ser radioaficionado, es la primera vez que está en radio. Es la primera vez que salgo, que me hacen una nota o que dan una nota por radio. Una nota por radio. Pero acostumbrado a hablar en el sistema de radio, vamos a decirle a la gente que nunca escuchó y nunca no sabe lo que significa una radioafición, que ser radioaficionado tiene que ver con el hecho de tener actividad entre personas que están conectados con sistema de radio, sí, que es el sistema de radio más personal, sí, digamos, ¿no? Que uno puede agarrar un micrófono y de repente sintonizar una frecuencia y meterse y hablar ahí con eso, ¿no? Tal cual. Ese sería la estamos definición comunicados a través de ondas de radio. Ondas de radio. ¿Y cómo es ser radioaficionado, Rubén? Bueno, si vamos a la definición de la reglamentación dice que el radioaficionado es una persona debidamente autorizada que se interesa por la radiotecnia y la experimentación con fines estrictamente personales y sin fines de lucro. O sea, por ahí bajándolo un poco al lenguaje, sí. No me gusta llamarlo hobby porque ya si hay una reglamentación en el medio... Ya no es tanto hobby. No es tanto hobby, claro, pero nos gusta decir que es un hobby. Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos... O sea, hay muchísimas formas de hacer radio. Como te decía, el tema de modos digitales, transmisión de imágenes, el uso de... Nosotros usamos satélites, usamos internet, pero siempre con las ondas de radio de por medio. Bien. ¿Y lo estás haciendo en tu tiempo libre? Sí. ¿En qué momento del día elegís para conectarte? ¿Y sobre qué temas se habla, por lo menos en la frecuencia o en el lugar que estás ocupando vos? Bueno, como radioaficionado, nosotros en el espectro radioeléctrico tenemos bandas, tenemos sectores asignados, ¿no? Dentro del espectro. El tiempo es el tiempo que le puedas dedicar, no hay ni un mínimo ni un máximo. Hay gente que se conecta de vez en cuando, hay gente que está todo el tiempo, hay gente que le gusta hacer radio de noche, no hay una... O sea, siempre hay gente en la radio. ¿Cómo elegís ese horario en el caso tuyo particular? ¿Elegís tu horario preferido es la tarde, la noche, qué momento del día? Y por lo general tienen que coincidir varias cosas. Claro. O sea, el tiempo que tengas disponible y las condiciones de propagación. O sea, no estamos conectados a un cable, sino que estamos... dependemos de un montón de factores que nosotros le decimos propagación, que es lo que va a llevar nuestras ondas, digamos, lejos, cerca o a donde nosotros queramos comunicarnos. Bien. ¿Y cómo llegás a ser radioaficionado? En mi caso, el primer contacto que yo tuve con la radio fue en la escuela secundaria. En la escuela secundaria. ¿Te acordás de ese momento? Sí. Yo tenía 13 años y en el curso donde yo estaba, allá en mi escuela secundaria en Buenos Aires, había un compañero mío
¿Qué era radioaficionado? Aficionado. O sea, vivía a la vuelta de mi casa y ahí me empecé a interesar con lo que era la radio. El mundo de la radio, porque era un mundo. En esa época había las condiciones, en la época del 80, eran muy favorables para hacer radio con muy poquita potencia, con cualquier equipo. Te comunicabas prácticamente con todo el mundo. Bien. Esto es provincia de Buenos Aires. Sí. ¿En qué? Moreno, zona oeste. Zona oeste. Ese fue tu lugar de origen. Sí. Ahí hiciste la secundaria, Sí. ¿no? Uh-huh. ¿Y después qué pasó? Digo, después de ahí. Después, bueno, o sea, nunca... O sea, fue un pendiente, nunca lo tuve por ahí en mis planes, hasta que hace cosa de 10 años más o menos, viviendo en Trelew, un compañero de trabajo, radioaficionado y pertenecía y era habitué del Radio Club Trelew, me acerca a la radio. Y bueno, ahí despertó de nuevo la mecha. Despertó de nuevo eso que estaba ahí latente, porque no estaba dormido, estaba latente. Seguro. Y bueno, empecé a ser habitué del Radio Club Trelew. Llegó la época del curso, de que se iniciaban los cursos. Hice el curso y obtuve mi licencia de radioaficionado. Bien. Y hoy podemos decir que sos, dentro del mundo radioaficionado, L1... Hotel Romeo Golf, usando el lenguaje, digamos, los códigos. Claro, porque ahí hay otro tema, Sí. ¿no? Que la radioafición tiene su lenguaje propio, Sí. ¿no? Y esto... propio y reglamentado. O sea, propio y reglamentado, claro. O sea, vos por radio y la reglamentación lo aclara, Uh-huh. no podés hablar de temas que generen conflicto. Entonces, ¿Cómo sabes que es un tema que genere conflicto? nosotros no hablamos ni de dinero, ni de política, ni de religión, ni de deporte. Nada, directo. No hay un Boca River adentro de radioafición. Salvo que sea así una charla amena y qué Pero sé yo. una gastada. Si tu corresponsal entiende, sí, pero por lo general tratamos Claro. de evitarlo. Claro, para no generar ese Para rigidez, no generar ese conflicto. Claro, ese rigidez, ese conflicto. Y hoy estás instalado en Villa del Dique, ¿hace cuánto tiempo? 3 años y un poquito más. Bien. Llegaste de Trelew. De Trelew, sí. De Trelew. Y te instalaste acá, y siguiendo la reglamentación, estás autorizado por ENACOM, porque eso es importante, con licencia para poder ejercer como radioaficionado. O sea, cuando vos recibís tu licencia, Sí. en la misma resolución, porque es una resolución, donde Sí. dice que el Estado Nacional te otorga la licencia, y ahí te dice que vos estás autorizado a instalar bases fijas en tu domicilio o donde vos digas, o móviles en tu vehículo. Bien. ¿Y en tu caso es una base fija? Tengo base fija y tengo base móvil. Base móvil. Y a veces ando con el handy. Con el handy que de repente te permite conectarte a un montón de lugares. Habitualmente cuando ingresás, ¿con quién te comunicás? Digo, ¿con qué lugares, con qué destinos? ¿Cuál es tu interés ahí adentro, digamos? Los temas de interés. Por lo general, después, o sea, está la parte reglamentaria del comunicado, que son la identificación. Uh-huh. O sea, yo tengo que salir con mi licencia, el corresponsal me contesta con la suya, y cada tanto tenemos que decirla en la comunicación, Claro. por si hay un tercero que quiere participar. Entonces tiene que saber quiénes son los que están participando de esa charla. Claro. Pero fuera de esa parte reglamentaria, después es una charla de amigos. Hablamos de técnica, hablamos de la vida, del clima, de lo... Debe ser fantástico cuando uno se conecta. ¿Y algún lugar destino específico con el cual habitualmente te comunicás y del cual decís, llego hasta tal lugar o tengo a alguien que del otro lado me responde habitualmente de, no sé? Bueno, hace poquito, hace cosa de un mes, hablé con una estación de Japón. Tengo comunicados con bases de argentinas en la Antártida.
con la Estación Espacial. Con la Espacial Internacional. Sí, con la Estación Espacial Internacional. Después, bueno... Y te pregunto, perdón, perdón la interrupción, ¿y siempre en español o manejas también otros idiomas? El inglés que tengo me alcanza para un comunicado, digamos, por radio. Porque radio. Aparte, por los códigos que usamos, es mucho más fácil. Por ejemplo, yo con 3 letras te digo que te estoy escuchando bien, y ese código es el mismo acá o en Japón. Entonces... claro. O sea, al usar esos códigos, la comunicación es más fácil. ¿Por qué pensás que es importante la radioafición? Me parece interesante porque la pregunta está apuntada, quizás yo tengo mi concepto de por qué es importante, pero quiero que la gente sepa del otro lado, ¿por qué es importante la radioafición? Porque recién fuera de micrófono me dijiste algo que también me parece a destacar. En el mundo de las redes sociales en las que vivimos y que estamos acostumbrados a Facebook, a Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, la radioafición funcionó como red social fuera de Internet y desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué es importante sostenerla y qué rol cumple? Sí, bueno, como te decía, si vamos a la definición de red social, nosotros somos una red social desde el principio, o sea, 1900, o sea, ya con Marconi, ya, claro. O sea, después de Marconi, la primera licencia en Argentina fue alrededor de 1910, 1912. La primera licencia de radio. La primera licencia, mirá. Así que ya había más. Claro, alrededor del mundo. Alrededor del mundo. ¿Y qué función cumple el radioaficionado? Si bien, por ahí la palabra hobby, como te decía, pero si bien nosotros lo hacemos por hobby, porque nos gusta, el radioaficionado cumple una función social muy importante. O sea, Internet y las noticias están llenas de situaciones donde el radioaficionado salvó vidas, donde huracanes, tsunamis, no sé, inundaciones, lo primero que caen es la energía, son las redes, las antenas, los celulares, y un radioaficionado con una batería, su equipo de radio y una antena que la fabrica él, sigue conectado con el mundo. O sea, el rol de facilitar las comunicaciones en ese tipo de situaciones. Chile tiene miles de historias con el tema de los terremotos y tiene una red de emergencia vigente donde los radioaficionados son la columna vertebral son fundamentales. Sí. Acá hubo, hasta el año 91, funcionó la red de emergencia nacional. Hasta el año 91. Sí. Y hoy no está vigente. En el 91 se pasó al área de defensa civil y ya después como que se diluyó todo. Bien. Por ahí por la necesidad, ¿no? Tenemos por ahí... Claro. O sea, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Hasta que pasa, claro. Que pero, uno estar preparado también le permite de alguna forma tener una herramienta, ¿no? Sí. Me preguntaban, me surgen muchas preguntas para hacerte, Rubén, pero fundamentalmente este rol, ¿es verdad que el radioaficionado se entera de las noticias antes que nosotros? Por ahí, qué sé yo, una noticia del otro lado del mundo y por gente o porque está todo el día escuchando, o por un corresponsal que está del otro lado, ¿cuenta? Sí. Y bueno, y por ahí en la estación de radio que nosotros tenemos permite por ahí ese tiempo. Yo puedo escuchar radios de cualquier parte del mundo. Vos podés escuchar radio de cualquier parte del mundo. Sí. Es decir, que estás conectado al mundo en una red específica con lenguaje propio. ¿Es
¿Existe la propaganda dentro de del radioaficionado? Que me parece una pregunta que por ahí, no sé si me la vas a... Creo que me la vas a entender. Sí, sí, ¿no? sí, te entiendo. Pero básicamente me resulta ahí porque cuando hablamos de noticias, cuando hablamos de medios de comunicación típicos, la propaganda está muy presente siempre, sí. ¿No? ¿Existe la propaganda ahí dentro de este sistema? No. No porque, como ya te digo, tratamos de evitar, y yo creo que se logra, el hecho de dejar de lado todo lo que es política, religión. Así que en el mundo de la radioafición, o sea, como radioaficionado, yo te puedo decir que el radioaficionado no hace propaganda. Claro. Porque esto es muy típico, digo, en el momento que estamos viviendo hoy, en un mundo donde, a ver, hasta no hace muchos días atrás era latente un enfrentamiento bélico de varios países. Sí. Hoy creo que está un poco más calma la cosa, por lo menos en estos pocos días. Sí. Como que las tensiones se han aflojado un poco, pero en un momento de este tipo, esto es la propaganda estatal sobre todo, que es muy potente. Bueno, termina siendo clave en un montón de lugares, ¿no? Sí, digo, ¿está exento esto? Sí. Es muy interesante eso, ¿no? Sí, inclusive hay estaciones estaciones de revisionados rusos, de Ucrania, mismo de Israel, de Irán, que hoy están en conflicto. Y si yo hoy, ojalá, claro. Si yo hoy pudiera tener un contacto con ellos, ese tema no lo tocamos. Ah, claro, ahí directamente ese es el punto, ¿no? No se toca. No se toca. O sea, no es algo que le interese, digamos, al radioaficionado. Claro. O sea, porque nosotros lo estamos haciendo por hobby. Claro. Podés tener tu opinión, por ahí me la podés dar, pero va a quedar ahí. O sea, no claro. Se trata ni de propaganda ni claro. Nada por el estilo. Claro. ¿Y cómo te imaginás o qué te gustaría que pase con la actividad en este lugar, ¿no? Porque de repente venís de una ciudad como Trelew. Me imagino que el desarrollo allá, al ser una ciudad y tener otra cantidad de población, sí. Es una realidad totalmente distinta a la que tenemos acá en Villa del Dique y en Calamuchita, ¿no? Sí, Vamos a decir, Calamuchita es como una gran ciudad nada más que repartida por barrios que están separados. Son ¿no? barrios. Una cosa así. ¿Cómo te imaginás o cómo ves y analicés y qué te gustaría que pase con la actividad dentro de lo que es esta región? En Córdoba es una provincia muy conectada, por suerte. Ajá. Me animaría a decir que de las más conectadas. Hay muchas repetidoras de VHF, digamos, o sea, la comunicación por ahí más sencilla o menos costosa por ahí. Hay muchas repetidoras repartidas por la provincia y yo con un handy prácticamente tengo handy, hablamos de un equipo de mano, ¿no? De un equipo de mano, sí. Los walkie-talkie cuando jugábamos, cuando éramos chicos. Esos mismos. Eso mismo, un poquito más, con un poquito más de prestaciones, claro. Qué sé yo. Pero yo con un handy estoy conectado en casi toda la provincia. Bien, y por ejemplo, ¿existiría la posibilidad o te gustaría capacitar gente, por ejemplo, digo, para que la actividad se difunda? Sí. ¿Serías de los que se prenden en ese tipo de proyectos? Yo en Trelew fui instructor. Ajá. En el Radio Club Trelew, después que obtuve mi licencia fui instructor. Hay que cumplir varios requisitos para ser instructor, pero seguro. Fui instructor. Y bueno, sí, acá lamentablemente, lo digo con las distancias por ahí son otras. Estamos el radioclub más cercano, que es donde se hacen los cursos, digamos, para obtener la licencia. El más cercano es Río Tercero. Río Tercero. Y el otro es ¿Altagracia? Altagracia, sí. Los dos muy activos. En este momento Altagracia está dictando curso.
Pero bueno, en el medio estamos nosotros. Y en Calamuchita, cuestiones de camaradería, digo, ¿existen? ¿Hay alguna reunión entre ustedes? ¿O se podría iniciar en algún momento? Se podría iniciar porque el contacto está. Ujú. O sea, lo tenemos por radio. Claro, sí, obvio. Qué Tenemos, pregunta, ¿no? pero sería cuestión de ponerse de acuerdo, pero sí. Claro. No, pregunto porque realmente es un mundo, es muy interesante. Cuando Rubén planteaba la entrevista, de plano, con los pocos conocimientos que puedo decir que tengo sobre la actividad, y he conocido muchos de tus colegas, hay algo que me asombra realmente, que es la pasión con la que se vive la actividad. No es un tema para cualquiera. Aquel que se apasiona también tiene que disponer de tiempo para poder incursionar, aprender, licencia. Todo esto es cuestión de tiempo. Es constante capacitación. Exactamente. Y a mí me parece muy interesante porque independientemente de todas las prestaciones, en tiempos donde, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la comunicación, si bien es real que hoy para cubrir un evento alcanza con un teléfono celular, el teléfono celular termina siendo de una característica tan endeble que la radioafición es algo que va a terminar siendo la estructura con la que de repente ante cualquier situación que podamos tener en la región es la que va a permitirnos comunicarnos al mundo. Esto es real, sí. ¿no? Esto es así. Es como te decía, el mundo está lleno de noticias donde los radioaficionados fueron claves. Hace unos años, y salió en un montón de diarios, en la Patagonia, un matrimonio mayor ya, ella radioaficionado con su estación de radio en su casa, quedaron aislados en Neuquén, la parte de la cordillera. Quedaron aislados por la nieve. No tenían ni cómo salir, ni cómo comunicarse. Víveres, nada. Cero, Nada. o sea, allá las distancias son otras, la señal de celular la tenés nada más que en las ciudades. Y esta mujer sabía que en tal frecuencia había una rueda de radioaficionado que se juntaban a charlar a tal hora. Y como ella era radioaficionado, salió a esa hora en esa rueda, comentó lo que le pasaba y al otro día un helicóptero de gendarmería estaba en su casa evacuándolos. Mirá. Salvando la vida, claro, Sí. claro. Sí, es muy interesante. Hace unos años también en Uruguay, un radioaficionado uruguayo captó una señal de auxilio de un velero norteamericano, me parece. Porque esto es así. Yo me puedo comunicar, o sea, depende de la banda, la frecuencia, qué sé yo. O sea, no me puedo comunicar a corta distancia, pero mi señal capaz que está cayendo. En algún lado. En algún lado está cayendo y con alguien me voy a comunicar. Y este velero no se estaba pudiendo comunicar con su lugar de origen o con su ente que lo estaba controlando, pero sí un radioaficionado uruguayo lo escuchó, lo captó, retransmitió ese mensaje y ese berrilo fue rescatado. Impresionante, ¿no? Ese fenómeno de lo que significa ser radioaficionado y además sí. También estar al servicio. Estamos al servicio, no podemos estar al margen. Al margen, claro. Es como yo te decía, tenemos el conocimiento, los equipos y la predisposición para facilitar las comunicaciones en cualquier situación. Me quedaría mucho tiempo hablando con Rubén, la Sí. verdad. Y creo que te También pasaría lo mismo. Sí. Pero la última, para también un poco dejar... Creo que lo que hace esto también deja intenta dejar la llama encendida, ¿no? Por ahí, porque de repente es un poco de lo que estamos hablando. Estas pasiones de la que Sí, hoy yo en su tenemos. momento había hablado con una maestra acá en la escuela que ahora no está, una maestra de mi nene, que era de llevar la radio a la escuela. Claro. Mi estación de radio a la escuela. En su momento había radioclubes, alguno lo debe estar haciendo todavía, que llevaba la radio a la escuela y le mostraba a los chicos lo que era la radioafición. Bueno, hace poco tiempo, salvando las distancias, Sí. la gente de
no me quiero olvidar, no quiero decir la palabra justa, pero bueno, se realizaban actividades respecto de astroturismo, ¿no? Sí. Llevando un planetario, ¿no? Dentro de la escuela, Acá, tratando... y después estuvieron en el Cerrito. Exactamente. Ajá. Y me pareció, bueno, eso mismo, ¿no? Ujú. Llevar esa pasión, ¿no? Al colegio, más allá de que en el Pues medio está... a la gente o a los chicos, o sea, no se interesan porque no conocen. Porque no conocen. Yo Pero cuando mostraste eso, Ujú. impacta de la forma que Sí. contaste cómo llegaste vos a esto. Hace poquito, hace cosa de un mes y medio por ahí, con este muchacho de Rumipal, armamos la estación de radio al lado del lago, ahí en Rumipal. Claro. Llevamos los equipos y salimos una tarde, hicimos radio desde el lago. Desde el lago. Ujú. Impresionante. Y te quería preguntar, por último, ¿qué me hace falta para transmitir? ¿Con qué puedo salir? ¿Con qué puedo emitir una señal? Se lo pregunto, se lo sí. pregunto a alguien que conoce el tema, experimentado, que hace mucho tiempo, que se dedicó hasta profesionalmente, entiendo, Sí. sobre el tema. Y la gran incógnita de mucha gente creo que tiene que ver un poco con eso. ¿Es tan complejo como parece? ¿O con qué puedo hacer o fabricar una señal para transmitir? Es como todo. O sea, vos podés tener un Fiat 600 Claro. o podés andar en un Camaro. ¿Y esa señal básica? Mirá, yo te cuento mi experiencia, Ujú. lo que yo estoy haciendo ahora. Ujú. Yo estoy haciendo comunicaciones vía satélite. ¿Sí? Los radioaficionados tenemos en órbita alrededor de... Hay más, pero que transmiten en FM, porque los handy transmiten en FM, en frecuencia modulada, algo de 38 satélites, dando vueltas alrededor del mundo todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo, con 1 metro de un caño de agua, alambre, obviamente con las medidas necesarias y los cuidados del tema, me hice una antena y yo con mi handy, con un equipito de mano, me comunico vía satélite con estaciones, digamos, por el tipo de cobertura del satélite, con estaciones de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Esa es la cobertura más o menos del satélite cuando pasa por acá arriba nuestro. Solamente con eso podés hacer una transmisión. Sí. Tenés que tener los conocimientos. que pero se tener puede hacer. conocimiento y bueno, después tenés equipos, o sea, hoy por hoy tener un equipo de radio es difícil. Es O sea, difícil. los costos se fueron y bastante. Y bastante. Pero ya te digo, con un handy y una antena hecha por vos, te podés divertir bastante. Te podés divertir. Y bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De Sí. divertirse, de sacarse un poco las ganas de conectarse al mundo Sí. y de trascender, ¿no? Ujú. Y de ser un poco también, creo que hay un poco una acción, una actitud de rebeldía, ¿no? Porque uno habitualmente que dice, ¿cómo se conecta? Y por internet, ¿no? Bueno, es como que, no. Déjame con la mía, que yo también puedo. Muchos avances, digamos, mucha tecnología de la que se está usando ahora salió de radioaficionados. Totalmente. O sea, el radioaficionado es un experimentador. Cuando arranca la radioafición, el radioaficionado se hacía sus equipos de radio Claro, para salir. para poder salir. Impresionante. Rubén, gracias, muchas gracias por tu visita. Gracias a vos por el espacio, por permitirme difundir desde acá un poquito mi pasión, porque es algo que podríamos estar hablando, pero... Déjeme decirle a la audiencia y déjame decirte, Rubén, que esto que cuando hablas de la pasión y que te identificás un apasionado, el contacto que tuve con Rubén se notó en el primer minuto. Si hay algo que conozco, o por lo menos sé, es que cuando una persona apasionada e insiste sobre el tema, se identifica inmediatamente. Sí. Y esto fue un poco lo que pasó, ¿no? Que un poco hace algunos días venimos intercambiando algunos mensajes y Rubén cuando se conecta, cuando se presenta, lo primero que hace no es solamente decirme su nombre, sino también su licencia. Y eso casi como eso es una identificación, ¿no? Sí. Te reí porque, bueno, es un poco lo Fue así. identificaste, algo así.
Y eso me llamó la atención, ¿no? Eso de repente uno dice, lo dice con orgullo, este hombre Sí. lo dice con orgullo. Y ahí está, ¿no? Esto es un poco la pasión. Bueno, por ahí como para cerrar, Sí, sí. y ya no te quiero quitar No, por ahí por más. favor, por favor. El que esté interesado por ahí no sé, en dónde puede hacer el curso, cómo hace para ser radioaficionado, por intermedio tuyo, yo no tengo ningún problema por ahí en guiarlo. Mi estación de radio está en mi casa. No sé, yo estoy a disposición de la comunidad. Muchísimas gracias, Rubén, ¿eh? Gracias por tu presencia.